toma Marx y Derrida como punto de partida. Baba, o mi Baba, toma a Lacan. Said, Edouard Said, toma a Foucault y Gramsci. Pero todo ese pensamiento crítico del ser otro, de la experiencia histórica particular de la opresión que vive el otro en la zona del ser. Eso no es un conocimiento crítico del pensamiento y teoría crítica que ha sido producida desde el no ser otro, desde ese otro en la zona del no ser. Y como para ellos es invisible el problema racial y cómo el problema racial agrava todas las otras opresiones, pues sus teorías se convierten en un proyecto colonial imperial cuando pretenden dar explicaciones que sean las teorías que expliquen lo que pasa en esta otra zona. Porque en esta otra zona ocurre algo, y ocurre todas las formas de opresiones, pero agravadas por el hecho de la opresión racial. Y para eso tú necesitas otro marco conceptual. Que no te lo va a dar ese pensamiento crítico desde del otro en la zona del ser. Aquí hay un pensamiento crítico que ha sido producido y hay una literatura enorme en el feminismo, en feministas negras, feministas indígenas, feministas islámicas, etc. En el tema de clase, todo el marxismo decolonial negro, todo el marxismo indígena en las Américas, todo el marxismo, o sea, te puedes ir por ahí, puedes encontrar más, además de teoría crítica que ya no tiene nada que ver con el pensamiento crítico occidente, que es teoría crítica que viene del Islam, que viene de los Aymara, que viene de diferentes tradiciones de pensamiento no occidentales. O sea que aquí hay toda una teoría crítica y pensadores y pensadoras críticas que entonces, por el propio racismo sexismo epistemológico, quedan borrados, quedan invisibilizados, quedan inferiorizados como teoría crítica frente a esta teoría crítica hegemónica. Entonces la pregunta es, teoría crítica sí, pero ¿desde qué zona? ¿Desde qué otra edad la teoría crítica? Esa es la pregunta. ¿Desde dónde estamos produciendo teoría crítica? Que es la pregunta que yo decía ayer de desde qué geopolítica y corpopolítica del conocimiento produce el conocimiento. Ahora, lo que dije ayer, no podemos colapsar localización social con localización epistémica. Usted puede que socialmente esté aquí, pero usted puede tomarse en serio el conocimiento que se hace acá. Tomárselo en serio. Ver qué implicaciones tiene esta crítica que se hace desde esta zona a esta zona para lo que ocurre en esta zona acá. O sea, no quiere decir que porque usted pertenezca a los grupos del otro en la zona de ser, no quiere decir que a usted ya no pueda producir teoría crítica. Usted, para producir teoría crítica, tiene que ponerse a leer a estos autores y tomárselo en serio como un punto de partida para usted repensar todo lo que ocurre acá. Un ejemplo, si usted hace una lucha, como el socialismo del siglo XX, por el proletariado europeo, tomar el poder sin plantearse el problema de qué significa la liberación para la zona del no ser, para ese otro en la zona del no ser, usted puede hacer un proyecto utópico aquí de izquierda que termine reproduciendo el imperialismo y el colonialismo como pasó con el imperio soviético, que era una utopía para la gente en la zona del ser y era una pesadilla para la zona del no ser. Porque usted no se planteó, usted se planteó luchar por mejorar la situación del obrero europeo. Pero no se planteó que la lucha no puede ser por meramente mejorar la situación del obrero europeo si eso se está haciendo a partir y a costa de todos los otros obreros de la zona del no ser.
Porque usted va a tener ahí un sistema de izquierda, pero de colonial imperial, que termina en capitalismo de Estado, por supuesto, porque la riqueza de aquí sigue pasando para allá. Si usted no se plantea descolonizar esta relación. Es decir, hay que destruir este sistema. Hay que destruir esta estructura. No se trata de que ahora la gente de la zona del no ser luchen para pertenecer a la zona del ser y buscar reconocimiento aquí como humano. Porque esa lucha entonces deja intacto el problema de esta estructura. Que volviendo a la pregunta de Belén ayer sobre Nancy Fraser, la lucha no puede ser una lucha por redistribución y reconocimiento. Redistribución de riqueza dentro de la zona del ser sin plantearse la dominación y explotación sobre la zona del no ser que hace esta zona es un proyecto de izquierda colonial imperialista que no va a trastocar las estructuras fundamentales del sistema mundo. Plantearse que entonces la gente aquí lo que debe hacer es buscar reconocimiento como humano aquí, eso es un proyecto totalmente colonialista. Tú blanco, o tú cristiano, o tú reconóceme como humano. Primero que es muy difícil que ese reconocimiento se dé así por arte de magia. ¿No? Casi siempre, lamentablemente, en la historia, como aquí se ha practicado violencia, la manera de salir de aquí ha sido violenta contra esto. Porque esta gente ha impuesto una violencia acá, que es muy difícil liberarse aquí sin violencia. Muy, muy difícil, porque el sistema practica aquí una violencia continua. Y ese es el tema de Fanon en Los Condenados de la Tierra. Que si usted está oprimido en un sistema en el cual usted pasa a ser parte del no ser otro, y donde el sistema opera por la violencia continua, es muy difícil usted ir a dialogar pacíficamente con un ejército armado que viene e invade tu país. Es muy difícil hacer una marcha pacífica porque te van a matar. Es algo difícil. Y de ahí que en muchos lugares donde estos conflictos terminan con violencia. Las rebeliones que ocurren en barrios populares continuamente contra la policía. En las grandes ciudades occidentales. Barrios de gitanos, árabes, africanos, caribeños, etc. Porque ahí es la violencia continua y cotidiana del sistema policíaco contra esa comunidad. O sea, cada rato hay levantamientos que tienen que ver con esas formas de gestión del sistema de los conflictos en esta zona. Entonces, el tema no es, como dice Fanon, el tema no es que ahora esta gente van a buscar, reconóceme como humano, por favor, no, es destruir este sistema y construir otra cosa. Dice Fanon al final de Los Condenados de la Tierra, dejemos el sueño europeo de lado. El futuro no puede estar en ese sueño europeo con estructuras así. El futuro no está ahí. Eso hay que dejarlo de lado. Hay que construir otra cosa por fuera de esto. Esto hay que destruir. Y lo que estamos aquí, ¿verdad?, señalando es que esta es la estructura racista, esto es el racismo, y el racismo es epistemológico, es social, es económico, tiene muchas dimensiones. No es meramente el prejuicio de unos individuos que piensan que aquel grupo es no sé qué. El racismo es una estructura institucional de poder muy fuerte.
piensa nada más que el racismo epistemológico en ese plano. Estamos hablando de la universidad occidentalizada. Estamos hablando de un aparato institucional global que donde quiera que va con su canon de pensamiento y de autores, de hombres occidentales de 5 países, de Italia, Francia, Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos. Eso es lo que usted lee en cualquier disciplina de la universidad occidentalizada. Ahí no hay mujeres de esos 5 países y no hay hombres de ningún otro país, ni siquiera de Occidente. Ya no hablemos de mujeres y hombres del mundo de la zona del no ser y el pensamiento crítico que se ha producido aquí. Ya no hablemos de que usted tenga un curso donde usted lea a Ali Shariati, pensador del Islam chi radical, científico social islámico chi, o Aníbal Quijano, ¿no? Científico social peruano, o Esteban Ticona, pensador aymara, o Silvia Rivera Cusicanqui, pensadora aymara, o Silvia Winter, filósofa afrojamaicana. O sea, podemos ir, le puedo decir un montón de nombres aquí que ustedes quizás se queden como, bueno, ¿de quién me estás hablando? Porque la universidad occidentalizada es un aparato de epistemicidio, de destrucción de otras epistemologías, y es un aparato de fundamentalismo eurocéntrico que privilegia el conocimiento de estos hombres occidentales de estos 5 países. Ah, no, yo no soy racista porque yo no creo, yo creo en la igualdad de todos, no sé qué, pero las instituciones mismas son las que reproducen todo este aparato. Por eso es que el racismo no es un individuo. Usted puede tener dentro de esa universidad occidental gente que se canta antirracista y gente que te va a decir, no, yo creo que todos somos iguales y no sé qué, pero la institucionalidad, ese aparato institucional global de la universidad occidentalizada, que no importa dónde esté, si está en Beijing, si está en Buenos Aires, si está en Dakar, si está en Nueva Delhi, si está en París, en Madrid, en La Coruña, o en Nueva York, o en San Francisco, usted va a leer los mismos autores de esos 5 países. Usted va a ver hombres científicos de esos 5 países. Y esos 5 países componen el 12% de la población mundial. Y la pretensión es que esa es la teoría científica, teoría crítica, con la cual usted va a tener las categorías científico-sociales para usted entender todo lo que pasa en el resto del mundo. A eso le llaman pensamiento universal, ¿no? O sea que a partir de la experiencia histórico-social de 5 países dentro de la zona del ser, se generan todas las categorías críticas que llamamos ciencias sociales: antropología, sociología, ciencias políticas, economía, etc. Y que eso va a dar cuenta de todo lo demás, no solamente de las otras zonas del ser ahí, que no están incluidas allí, sino también de todas las zonas del no ser, que es el 80% de la población del mundo. Más colonial, más provincial, no lo puedes tener. Y es peor, porque no es el 12% de la población del mundo, porque no incluye mujeres de esos 5 países. Es el 6%, porque es la experiencia de los hombres en esta zona, de 5 países. Entonces, si esos 5 países componen el 12%, si asumimos que la mitad son mujeres, entonces estamos hablando del 6% de la humanidad, de la experiencia histórico-social, la experiencia histórico-social del 6% de la humanidad. Pretende construir la teoría crítica y social y científica que te va a dar cuenta de todo lo que pasa en el resto del mundo, incluyendo a las mujeres de esos países. Eso es un aparato, o sea, más provincial no lo puedes tener. Y por ahí no aparece ningún pensador ni pensadora, olvídate de eso, de la zona del no ser, la gente que está pensando los problemas del 80% de la humanidad, la gente que ha producido teoría crítica a partir de la experiencia del 80% de la humanidad que vive en la zona del no ser, que vive todos los problemas que vive esta gente agravadas por el problema de la inferioridad racial, esa gente no aparece por ningún lado en esas disciplinas. Y si alguna vez usted lo trae, la acusación es no, eso es particularista, eso no es universal.
porque esta persona que es de una comunidad indígena allá en Bolivia, o sea, eso es una cosa particularista. Observen cómo hay seres universales y seres particulares. Seres universales son estos de acá y los seres particulares son estos de acá. Eso es racismo, sexismo epistemológico. Y fíjense, como digo, racismo, sexismo van juntos. Porque la exclusión que hacen estos hombres occidentales de estos 5 países incluye todas las mujeres de sus propios países. Por tanto, la lucha no puede ser por reconocer, porque tanta aquí ahora busque ser reconocido como un humano acá. Porque si haces eso, deja el sistema intacto. Primero que la mayoría de la gente de acá no van a ser reconocidos acá como humanos. Para empezar. Porque el sistema está construido a partir de esa diferencia. De esa dominación. Y segundo que buscar reconocimiento ahí de esta gente, ¿qué vas a lograr? Que unos cuantos lleguen aquí. Entonces tienes ahora un presidente negro en Estados Unidos que practica supremacía blanca en el mundo. ¿A dónde llegaste con eso? Eso no llegaste a ningún lado. Porque dejaste el sistema intacto. Bueno, ahora te reconocieron un negro ahí. Sarkozy metió una ministra de justicia árabe, de origen árabe, francesa de origen árabe, metió una ministra de origen africano, por allá Bush metió ¿cómo se llama? Alberto González, secretario de Justicia, y metió a Condoleezza Rice para que una mujer negra dé la cara en el Medio Oriente, en las invasiones del Medio Oriente, y aquí no hay racismo. Aquí no hay racismo, esto es darle un rostro multicultural, ¿no?, a la dominación occidental del mundo. Mientras tanto, las poblaciones árabes en Francia, las poblaciones chicanas y mexicanas en Estados Unidos, las poblaciones negras en Estados Unidos están en el mismo sitio. Pero agarras uno de aquí, uno de aquí, uno de acá. Eso le llamamos allá en Estados Unidos tokenismo. Los pones en el poder y dices, no, aquí no somos racistas. Le das un rostro multicultural a la supremacía occidental. Por eso es que Fanon insiste, la lucha no es por reconocimiento, eso no nos lleva lejos. La lucha es por destruir esto y crear otro mundo, otra civilización diferente a esta. Ya van a ver cómo en los próximos días, cuando volvamos a estos temas, van a ver ahí porque hay mucha gente que no está aquí, y va a haber un abismo en las cosas que voy a estar diciendo, porque les va a faltar esto. Por eso es importante que vean el video, porque sin esto, todo lo que voy a seguir diciendo de migración y de todo eso, es que vas a estar como en un vacío, te vas a tirar a un precipicio ahí que no hace sentido. Todo lo que yo voy a decir el viernes, que vamos a estar no sé cuántas horas ese día, va a estar vacío si no hablamos, si no metemos ahí todo lo universal junto con esto, lo que hablamos ayer de epistemológico, con esta estructura del racismo, no se entiende nada. Es que no se entiende nada. Tienes que ir a estos fundamentos para entonces poder empecemos a hablar de la migración, ¿entiendes? Pues empezar a hablar así de la migración, un vacío, asumiendo todo el rollo, ¿no? Y todas las categorías que vienen del pensamiento crítico del otro en la zona del ser, te quedas en una superficie ahí de la que nunca vas a salir. Incluso terminas en complicidad con los mecanismos de dominación de este sistema porque no logras dar cuenta de cómo es que funciona esto.
Entonces ya van a ver que el viernes va a haber un abismo ahí en la gente que no oyó esto, cuando empecemos a hablar de cosas que se van a quedar medio, ¿entiendes? Medio en el aire, o van a aparecer como si sí estamos de acuerdo, pero ahí hay un vacío, ¿entiendes? Por eso es que me parece que, o sea, que me pasa mucho, ¿no? Por eso es que quería grabarlo para que lo vean, escuchen esto, porque esto junto con lo de ayer es el fundamento, ¿entiendes? Para poder, ahora empezamos a hablar de la migración, una vez cubrimos esto. Porque si empezamos a hablar de la migración sin tener claro todo esto, qué significa el racismo, que es una cosa mucho más compleja de cómo te lo pintan, ¿no? Que es una cosa mucho más compleja, todo esto del universalismo, todo esto, si no tienes eso claro, es que te vas a enredar, porque vas a estar como mucho tomándote como teoría crítica ese pensamiento producido por el otro en la zona del ser, que termina en complicidad con los mecanismos de dominación de este sistema porque no da cuenta de esta relación y no entiende qué pasa acá y se cree que lo que pasa acá es lo mismo que pasa allí. Entonces usa el concepto clase, porque vamos a entender el mundo con clase, o las feministas occidentales, vamos a entender el mundo con género, o los queer occidentales con sexualidad, y lo proyectas a todo el mundo y empiezas a extrapolar cosas que no tienen que ver. O que si tienen que ver, tienen que pasar primero por la articulación de cómo el tema de raza agrava esta otra oposición. Si no logras dar cuenta de eso, entonces empiezas a extrapolar de allá para acá y te crees que el mundo es igual que el que tú vives. Por eso yo, o sea, cada vez que yo veo a Tony Negri en América Latina dando discursos por allí yo me quedo como tipo no entiende nada, pero es que no entiende nada. Y aquí Tony Negri es casi un dios entre mucha de la izquierda autónoma aquí y yo cada vez que hablo de esto aquí en España es que me brinca encima, porque es como casi tocar un semidios. Pero es que Tony Negri no entiende esto de la zona de no la entiende. Por eso va a América Latina y dice cada cosa que tú te quedas como este tipo porque reproduce un montón de esquemas. Por ejemplo, yo vi una entrevista en el Clarín, el periódico de Argentina, donde dice, yo no puedo creer que aquí haya habido una dictadura tan fuerte como la que hubo en Argentina, porque después de todo estamos hablando de que esto es un país que está lleno de poblaciones europeas e italianas. Como diciendo, esto que pasa allá con los indios en Bolivia, bueno, sí, pero ¿cómo es posible que eso haya pasado acá con poblaciones italianas? Es que no entiendes nada, o sea, no entendiste nada. O sea, ¿cómo vas allí? ¿Entiendes? Lo mismo Gille, o lo mismo Foucault en América Latina, o lo mismo o en África, o sea. Yo no estoy diciendo que no hay nada útil ahí. Hay cosas que pueden ser muy útiles, pero tienes que filtrar, las tienes que descolonizar de su propio sesgo eurocéntrico para poderlas hacer útiles a otros espacios del mundo y a otras experiencias histórico-sociales. Yo no soy un fundamentalista anti-europeo, yo soy anti-eurocéntrico, son dos cosas diferentes. Yo no estoy diciendo que no haya nada salvable en Tony Negri, o en Foucault, o en Marx. Hay cosas muy útiles aquí, interesantes, pero no puedes venir a extrapolarlas así mecánicamente para acá sin hacer un proceso de mediación, de descolonización de esos autores, porque esos autores nunca pensaron esto otro, nunca lo pensaron, no está en sus categorías conceptuales. Entonces no pueden venir con teorías pensadas desde allá, mecánicamente aplicadas acá. Aplicar, oye esa palabra, aplicar la teoría en... Eso es lo mismo que hacen las ciencias sociales convencionales, lo mismo. Que pretenden producir la teoría crítica científica que vas a aplicar en. Para acá necesitan otras categorías que no te las van a dar allí, necesitan otras genealogías de pensamiento, otros autores que han pensado eso. Autores y autoras que lo han pensado.
y que han producido categorías críticas. Hay también genealogías de pensamiento que son totalmente fuera del occidental, que son aymaras o que son islámicos, que son de otras tradiciones, que también han pensado el problema desde otras categorías conceptuales y otro marco conceptual, que no es el occidental, y otras genealogías de pensamiento. Que eso también está ahí. Y mucha de esa literatura es verdad que es difícil de conseguir en las librerías, pues la librería está traducido de Derrida, Foucault, Habermas, Marx, está todo traducido a todas las lenguas del mundo. Pero, o sea, esto está otros autores que han pensado los problemas del 80% de la humanidad, que vive el 80% de la humanidad, eso no, es bien difícil de conseguir los textos de esta gente traducidos. E incluso los que han producido en lenguas occidentales, incluso es difícil de conseguirlo fuera de sus países. Pero existe el internet hoy día. Usted se puede meter en internet y puede conseguir muchas cosas por internet. O sea que es inexcusable hoy día decir, pues mira, es que yo no tengo acceso a nada de eso, no sé qué, no, te metes en internet, consigues un montón de cosas de muchos de estos pensadores y pensadoras acá. Ahora, observen esta estructura en relación a las teorías de migración. Las teorías de migración tienen que ser pensadas desde qué zona del mundo estás produciendo la teoría. Y fíjense que no hablo de zonas geográficas, puede estar en la misma ciudad. Estoy hablando de zonas etnorraciales en términos de la división etnorracial del mundo, de que si estás en la zona del ser o no ser. Es la teoría de migración que se está produciendo, una teoría pensada desde la zona del ser, que luego se extrapola acá y pretende dar cuenta de todo lo que pasa aquí, o es la teoría producida desde la zona del no ser. ¿Desde dónde se está pensando? Entonces tú tienes montones de teorías de migración que buscan la manera de zafarse de esto y decir que en el fondo estos migrantes están teniendo problemas en educación o problemas en no sé qué, porque traen una educación deficitaria de sus países, o traen entonces buscan maneras, o tienen esta cultura que les impide no sé qué, o sea, es una manera de siempre poner el acento y la causalidad en la zona del no ser, ¿no? Sin tomar en cuenta el tema de la opresión racial, que se vive en todos los planos de la existencia social, desde el plano epistémico, espiritual, en el plano económico, político, en todos los planos. Esta gente está localizada en una situación donde la manera como el sistema se comporta frente a estas poblaciones es de una manera violenta, apropiación, etcétera, ¿no? Y claro, luego buscas eufemismos para tratar de zafarte de la acusación de racismo. Y todos los eufemismos posibles, ¿no? Entonces, esos eufemismos van desde culturalizar los conflictos, espiritualizar, ¿cómo está? Espiritualizar los conflictos. El problema no es que hay un problema social de dominación racial, no, es un problema de que esta gente son musulmanes y ellos tienen estos valores y tienen ¿entiendes? Y entonces, le estaba diciendo que sin lo de ayer y sin lo de hoy, cuando hablemos el viernes ya de migración, mucha gente se va a estar perdida ahí, porque ayer puse el fundamento epistémico, hoy estoy poniendo el fundamento social, que es qué significa racismo, que es una definición muy diferente a todo lo que se dice por aquí. Y lo que estoy tratando hoy de hacer es mostrar cómo las implicaciones epistémicas que tiene toda esta estructura del racismo, la zona del ser y no ser y todas estas cosas que hemos discutido. Yo espero que los alumnos puedan ver esto antes del viernes, porque si no, te digo, van a estar medio perdidos, porque lo de ayer no es suficiente, lo de hoy es fundamental para muchas cosas que vamos a desarrollar el viernes. Entonces,
Bueno, la teoría entonces o sea, ¿desde dónde se está produciendo conocimiento? ¿Desde el ser otro o desde el no ser otro? ¿No? Porque parte también de lo que pasa en la literatura, se habla de otro, pero no se distingue. Espérate, ¿de qué otro me estás hablando? Y como toda la teoría social y toda la teoría crítica que tenemos está pensada desde ese otro, de la experiencia vivida y la opresión histórico-social de ese otro en la zona del ser. Que porque está en la zona del ser, entonces se universaliza desde la izquierda ese pensamiento crítico con pretensión de explicar lo que ocurre en el otro, en el no ser otro. A la vez que se invisibiliza todo el pensamiento crítico producido desde la experiencia histórico-social del no ser otro. Y eso mismo pasa con las teorías de migración. Pues las teorías de migración, primero, tienen una visión muy problemática de qué significa el racismo. Y segundo, lo subestiman todo el tiempo buscando culturalizar los problemas o espiritualizar los problemas. Y entonces se convierte las teorías de migración en una epistemología colonial en la medida en que son el pensamiento crítico desde la zona del otro, en la zona del ser, que pretende dar cuenta y explicar lo que ocurre más allá de la zona del ser, en la zona del no ser. Entonces se incurre ahí en colonialismo desde la izquierda. Y claro, que una de las cosas que estamos enfatizando hoy es cómo desde la zona del ser se viven todas las opresiones de clase, de género, de sexualidad, pero se vive privilegio racial. Y por tanto el sistema gestiona los conflictos por medio de mecanismos de regulación y emancipación. Regulación significa, que es lo que dice Boaventura, que significa extensión y reconocimiento de derechos ciudadanos, derechos de la mujer, derechos humanos, derechos laborales, etc. Y discurso emancipatorio de igualdad ciudadana, igualdad de los obreros, igualdad de las mujeres, igualdad. Entonces, en esa zona el conflicto se gestiona por mecanismos pacíficos con momentos excepcionales de violencia. En esta otra zona, en la zona del no ser, los conflictos se gestionan, se vive opresión de clase, se vive opresión de sexualidad, de género, de todo esto, pero agravado por la inferioridad racial. Y aquí los conflictos se gestionan por violencia y apropiación continua, con momentos excepcionales de paz. Entonces, parte de lo que ocurre es que la teoría crítica que hemos bebido es a partir de la experiencia de ese otro oprimido por clase, género, sexualidad o nacionalidad o lengua, pero que vive privilegio racial, porque se le reconoce su humanidad y por tanto tiene acceso a código de derechos, discurso emancipatorio, etc. Por ejemplo, hace una marcha, no te van a matar porque hagas una marcha. Hay momentos excepcionales que sí pasa, pero puedes organizar un sindicato, nadie te va a matar por organizar un sindicato. Pero en la zona del no ser, un proletario, que es usualmente 90% mujeres, mestizas o indígenas o negras de las maquiladoras del mundo, si trata de organizar un sindicato o hacer una marcha, se juega la vida. Porque aquí el sistema gestiona el conflicto por la violencia, porque tu humanidad no es reconocida. Tú eres un humano o un subhumano, y ahí vale cualquier cosa. Tu vida no vale. Entonces ahí la apropiación descarada y la violencia continua. Ahí te juegas la vida si tratas de hacer un sindicato o si te vas a la calle a hacer una marcha. Ponía el ejemplo de un obrero en la Boeing Company que se gana 150, o en la Airbus en Francia, 150 no a la semana ni al día, la hora, y que trabaja 8 horas al día, que tiene conflicto con su patrón, puede hacer una marcha, que son sindicatos, pueden pelear en las cortes, pero su vida no va a peligrar. Una mujer, una maquiladora, que se gana $2, no la hora, sino al día, que trabaja no 8 horas, sino 14 horas, 16 horas,
que intenta organizar un sindicato o que se va a la calle a una marcha, se juega la vida. La mata. O sea, se está jugando la vida. Con tratar de organizar un sindicato o irse a la calle a hacer una marcha, una protesta. Se juega la vida. Esa es la diferencia de la zona de ser y no ser. Entonces, la teoría crítica que hemos bebido es a partir de la experiencia histórica social de la opresión que ocurre en la zona del otro, en la zona del ser. Pero como es la teoría crítica producida en la zona del ser, ahí se asume que es universal y que es válida para todos los espacios de opresión en el mundo. Entonces se convierte el marxismo, el psicoanálisis, el postestructuralismo, la escuela de Frankfurt, todas estas corrientes críticas producidas desde ese otro en la zona del ser, en un proyecto colonial, epistémico colonial de dominación, porque desde ahí entonces se pretende dar explicación y dar cuenta de todo lo que pasa en el mundo. Pero se cargan ahí la diferencia entre ser un oprimido en la zona del ser y ser un oprimido en la zona del no ser. Porque aquí, por el problema racial, se agravan todas las opresiones interseccionales, de clase, sexualidad, género, toda la lista, nacionalidad, lengua, todo. O sea, que no es que haya una zona homogénea, es una zona de conflicto. Pero los conflictos se codifican de otra manera porque la humanidad del otro es reconocida. Acá es la violencia y la apropiación continua, donde todo vale, porque la vida del otro no vale nada. Es un humano subhumano. Y por tanto, todas las opresiones que son compartidas acá, como acá se vive el privilegio racial, se gestiona de una manera diferente acá, porque acá se vive opresión racial, inferioridad racial. Pero esto tiene implicaciones epistemológicas, porque si tú usas las categorías críticas producidas desde aquí como un universal abstracto y dices el proletariado, pues tan proletario es este de aquí explotado como esta de acá explotada. Entonces, teóricamente incurre en un problema, y es que con las teorías que se producen acá, como ahí no se vive opresión racial, sino privilegio racial, entonces no dan cuenta de la experiencia cualitativamente distinta de un obrero explotado acá. El 90% mujeres. No te das cuenta porque no pensaron el problema, porque aquí no se vive eso. Pero la pretensión de esa izquierda occidentalizada es que esas categorías sí son válidas para entender todo el resto del mundo. Y el pensamiento crítico que se produce desde el no ser otro, que hay teoría crítica producida desde ahí, se inferioriza y no se toma en cuenta y no se lee y no se conoce. No se conoce a Lichariati, no se conoce Silvia Rivera Cusicanqui, no se conoce Silvia Winter, no se conoce, podemos hacer una lista larguísima de pensadores y pensadoras que han pensado los problemas del 80% de la humanidad del no ser otro. Ese otro en la zona del no ser. Pero eso, la universidad occidentalizada, igual que la izquierda occidentalizada, se lo cargan completamente. Porque estos son conocimientos particularistas. Estos son los seres universales que te producen la teoría que tú tienes que leer. Y por eso le decía hace un momento a todo ello que yo me da náusea cada vez que escucho a Negri en América Latina. Me da náusea. Porque no sabe de lo que está hablando. Porque él todo lo ha pensado desde aquí y eso puede tener utilidad aquí, pero cuando pasa eso para acá, no tienen las categorías para dar cuenta de eso y incurre un colonialismo desde la izquierda total. Zizek, Badiou, toda esta gente que van por el mundo predicando sus teorías como radicales, críticas, no sé qué. No, es que no puedes dar cuenta de lo que está pasando en el otro lado porque no lo has pensado tan sencillo como eso. Y no lo has pensado porque no lo has vivido, pero la arrogancia de pensar que porque tú tienes esta teoría producida desde acá, ahora vas a dar cuenta de todo en el mundo, incluso descualifica así de un plumazo a toda una tradición de pensamiento crítico producida de acá, que se le va a acusar de esencialista, de simplificante, de antiuniversalista,
usan particularistas, usan una cantidad de eufemismos para descualificarlo, porque estos son seres particulares, estos son los seres universales, que pueden producir la teoría universal, ¿no? Y esto está más allá de derecha e izquierda, esto es un problema, y claro, esto tiene unas implicaciones enormes sobre todo el tema de la migración, porque entonces la pregunta es, ¿desde qué zona estás pensando el tema de las teorías de migración? Zona de ser y no ser no es norte-sur meramente. Expliqué aquí que tiene una serie de mediaciones, porque tiene zonas de ser y no ser en La Coruña y tiene zonas de ser en Bogotá, y hay zonas de no ser en Nueva York y en París. Esto de zona de ser y no ser tiene que ver con la estructura global de occidental no occidental. Y lo que expliqué también en un momento es cómo occidental no occidental no se marca, no podemos tomar las formas particulares de nuestra sociedad, cómo se marca la superioridad e inferioridad de occidental o no occidental, como las universales. El racismo no es el color de piel, eso es una forma particular de expresar y marcar el racismo. El racismo es una jerarquía de superioridad e inferioridad sobre la línea del humano, y es institucional, no es un mero prejuicio de unos individuos, es una cosa institucional. Y que se puede marcar esa línea de superioridad e inferioridad por color de piel, por religión. En Irlanda del Norte no podía ser por color de piel, lo marcaban por religión. El superior era el protestante, el inferior, debajo de la línea humana, era el católico, porque por color no se podía hacer allí. Todos tenían el mismo color de piel. En otras partes se usó el color de piel, en otras partes se usó lengua, grupos, identidad étnica, se usó religión. Hoy día todo el tema de la islamofobia en Europa es un debate enorme, porque muchas de las narrativas tratan en la Comunidad Europea, descartan la islamofobia como una forma de racismo, porque asumen que el racismo es color de piel. Entonces asumen que la islamofobia no es racismo porque hay gente de diferentes colores de piel como musulmanes. Pero el tema de la islamofobia es una manera de marcar superioridad e inferioridad sobre la línea del humano, que no pasa por marcar por color de piel, pasa por la religión como marcador, el cristiano y el musulmán. Y el color de piel ahí puede ser cualquiera. Y el que sea clasificado como musulmán en Francia es clasificado debajo de la línea romana, o en Holanda o en cualquier otro lugar. Entonces el marcador puede variar, puede ser un marcador de color de piel, puede ser un marcador de religión, puede ser un marcador étnico. En África, las élites occidentalizadas de África no pueden marcar por color de piel la superioridad del occidental frente al no occidental, porque ahí el occidental, la posición del occidental la ocupa una élite occidentalizada africana, educada casi siempre en alguna universidad occidental, que luego van allí y practican un racismo institucional frente a otros grupos étnicos. Y ahí se marcan no por color de piel, sino por identidades étnicas o identidades religiosas. De manera que la manera de marcar el racismo puede variar enormemente de un sitio a otro. Y hay que mirar la historia colonial y local de cada lugar para dar cuenta de cómo se está marcando el racismo en diferentes lugares. Eso para resumir, ya que llegó la profesora, un poco, un resumen muy apretado de muchas cosas que lanzaron aquí. Ahora lo que quiero hacer es entrar en el tema histórico, en la narrativa histórica. O sea, ya tenemos el marco conceptual. Ahora vamos a entrar en la narrativa histórica de por qué el racismo no existe antes de 1490. El racismo es un fenómeno moderno colonial. Lo que quiero es hacer una narrativa histórica en oposición a las siguientes narrativas. Tienes por un lado genealogías del racismo como la que hace Foucault, que él va a ver el racismo como algo intraeuropeo.
Él va a ver que, él va a decir que en Europa se acuñó un discurso de guerra de raza, que cuando examinas con detenimiento de lo que hablaban no era de raza en el sentido que hablamos de racismo, sino cuando hablaban de guerra de raza, un británico contra un francés, en ningún momento estaba articulando esas identidades en términos de guerra de raza, en términos de una inferioridad racial de los franceses. Era más bien identidades étnicas. Y no se marcaba por superioridad e inferioridad sobre la línea del humano. No se consideraba un francés inferior o no se consideraba un británico inferior. Eso era un conflicto que podía tener manifestaciones coloniales, pero sin colonialidad. Sin dominación racial, sin que exista racismo. Ponía el ejemplo de catalanes y castellanos. Como eso es un conflicto que puedes verlo como un conflicto colonial, pero sin colonialidad, porque el castellano no ve en el catalán un inferior debajo de la línea del humano. Y no construye un discurso a partir de eso. Y puede tener conflictos ahí lingüísticos de nacionalismo españolista con el catalán y todo eso, pero no se ve uno a otro como inferior. Entonces, eso no es un conflicto racial, eso es un conflicto al interior de la zona de ser. Entonces, no se puede confundir los conflictos, porque no todo conflicto es racial. Entonces aquí hay conflictos de identidad nacional, de lingüístico, género, sexualidad, clase, todo lo que tú quieras, pero esos conflictos no pasan por una codificación racial. Entonces, en la historia, lo que quiero hacer ahora es una narrativa histórica de cómo, cuándo es que surge el racismo y cómo surge y cuál es la historia de eso. Para Foucault, el racismo entonces es la apropiación por las élites decimonónicas en el siglo XIX de ese discurso de guerra de raza, que era un discurso que venía, según Foucault, era un discurso revolucionario que cuestionaba las estructuras de poder y que es apropiado, que se transforma entonces en guerra social en el siglo XIX por las clases subalternas y en guerra de clase. Y el poder lo rearticula y lo apropia como guerra de raza, pero guerra de raza ya en el sentido del racismo cientificista del siglo XIX. Entonces lo que dice es que hay una genealogía discursiva que habla de guerra de raza que en el siglo XIX se transforma en racismo de Estado y a partir de la articulación de eso en racismo científico. Entonces él ve la genealogía del racismo como algo que pasa dentro de otro, desvinculado de la historia colonial. Hay otras genealogías de racismo que dicen que es la que hablábamos al principio, que piensan el racismo como una cosa desde Adán y Eva, una cosa universalista, que ha estado ahí siempre, que los chinos eran racistas, que los otomanos eran racistas, que la civilización musulmana era racista, que los aztecas y los incas eran racistas. Todo el mundo es racista y Europa lo único que hizo fue, bueno, continuar con la historia del racismo. Y que eso es casi en la naturaleza humana. Entonces, ahí en ese momento se articula un discurso de racismo, en el cual, bueno, el racismo toda la vida, entonces si es humano, naturaleza humana, eso no hay nada que hacer, pues no se puede cambiar. Entonces se trata de tú mantenerte arriba de la línea y mantener a otros abajo, y no hay nada más que hacer. Porque si tú no estás arriba, alguien se va a montar arriba y te va a hacer lo mismo. Esa es Y ahora hay una paranoia con los chinos increíble aquí en Europa y en Estados Unidos, de que los chinos ahora vienen a hacer lo que Europa le ha hecho al mundo, pero ahora a los europeos. Entonces está un poco como desarticulado, ¿entiendes? Proyectando en el otro siempre lo que está internalizado psíquicamente en uno, ¿no? Entonces, el asunto es que esa narrativa de eterna del racismo como algo eterno, algún discurso que ha estado ahí siempre y que todo el mundo de alguna manera lo tuvo, se incurren entonces en esos universalismos abstractos, ¿no? Transhistóricos, donde aquí cuando hablamos de el proletariado es este y es la mujer explotada en la maquinadora y ahí borras de un plumazo toda la diferencia cualitativa entre una cosa y la otra.
porque lo que estás es proyectando lo que has teorizado en esta experiencia, ¿no?, acá. Cuando acá se está ocurriendo otras cosas que tú no has pensado ni has vivido. De la misma manera pasa con el tema de la esclavitud, el racismo y cosas así, o el patriarcado, de que el patriarcado es hace 5.000 años, eso es una cosa que está en todo el mundo y que no hay excepción a la regla y que no existe nada que no sea eso. Esclavitud, lo mismo, había esclavitud en los romanos, en los griegos, en los musulmanes, y Europa lo único que hizo fue continuar con la... Te borras de un plumazo, haces una cosa transhistórica, te borras de un plumazo todas las diferencias cualitativas y los diferentes sistemas sociales que existían ahí. Lo mismo con el racismo. Racismo, bueno, racismo es todo por cualquier diferencia, entonces lo proyectas a los civilizados y los bárbaros de los griegos, pues eso ya es racismo, y entonces proyectas al pasado el significado de esos términos hoy como si fuera lo mismo en esa época. Por ejemplo, para darle varios ejemplos. Yo no estoy defendiendo ninguna forma de esclavitud, no me confundan aquí, no estoy diciendo que una es mejor que otra, estoy diciendo que son muy distintas unas de otras. La esclavitud en el mundo musulmán era gente que capturaban en guerra, que hacían prisioneros, se convertían en esclavos, pero entonces en el mundo musulmán había derechos para los esclavos, al punto que había gente que eran esclavos y terminaban de sultanes. Eso era impensable en la esclavitud del Atlántico. Eso era impensable en la esclavitud del mundo europeocéntrico del Atlántico, porque en el Atlántico era una esclavitud racial. Usted nacía esclavo y usted seguía siendo esclavo hasta que se moría. Y usted podía escapar de la plantación y donde quiera que usted huyera, usted era esclavo. Usted lo capturaban y volvían a esclavizarlo. No había derechos del esclavo. Era esclavitud racial. En el mundo musulmán la esclavitud no era racial. No había mercado de esclavos en el sentido que se conoce en el Atlántico. Lo que había era gente capturada en guerra que los esclavizaban. Y eran de diversidades étnicas, diversidades de color de piel, de diversidades de religiones, etc. No había una esclavitud racial. No se consideraba el esclavo como un subhumano o un no humano. Los esclavos tenían derechos y podían salir de ser esclavos. En la esclavitud racial tú no puedes salir de ser esclavo. Tú eres esclavo, naces esclavo y mueres esclavo. En el mundo romano tampoco había esclavitud racial. En ese sentido eran muy diversos los tipos de esclavos, eran muy diversos los mismos en Grecia, los mismos en... Entonces lo que quiero decir, no nos podemos saltar o cargar las diferencias específicas sociales e históricas de las experiencias de esclavitud en diferentes sistemas sociales, en diferentes momentos históricos, las experiencias de... Y ahora decir, como hay toda una literatura revisionista histórica en Europa que dice que, bueno, en última instancia los europeos con la esclavitud del Atlántico lo único que hicieron fue repetir lo que lo hacían los musulmanes antes. Porque lo que hacían los musulmanes antes nada que ver con la esclavitud del mundo atlántico, eran cosas muy diferentes. Con eso no la estoy defendiendo de ninguna forma de esclavitud, por favor. Pero no podemos cargarnos así de un plumazo las diferencias sociales históricas entre diversos sistemas sociales, con diversas lógicas de la función.